Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y otra vez los invito a la cocina de Carlos, donde nos saludamos y compartimos algo maravilloso, que es la palabra de Dios con esperanza, con fe y con amor. El título de este mensaje va a ser que ustedes quizás quieran estar un poquito más escuchando. Se llama Sanando heridas malas del pasado que el tiempo no ha podido curar. Como siempre, una pregunta. ¿Alguna vez tú has sentido que los recuerdos de tu pasado son como sombras que no se quieren ir? Que por más que oras, que hablas con Dios, por más que intentas seguir adelante, ¿hay algo dentro de ti que sigue doliendo? Yo soy el primero en decir que sí. Y ese fue el caso de María. María es una historia real que llegó a mí por un pastor amigo que me compartió esta historia que realmente toca el corazón. Quiero que cuando escuchemos esta historia, tanto ustedes como yo, vayamos meditando porque quizás nos podamos ver identificados y nos puedan ayudar. María vivía atrapada en los recuerdos de su pasado. Cada día su mente revivía momentos de dolor, de abuso, de traiciones, de abandonos, de rechazo y de heridas emocionales muy feas que las hacían tristemente sentirse culpable y avergonzada, tal como nos sucede a todos. Se culpaba a ella misma por decisiones que no entendía y se culpaba a ella misma por silencios que no rompió, que se quedó callada y se tragó lo que tenía que decir. Y se sintió culpable por lágrimas que escondió durante años. Y aunque María amaba mucho a Dios y creía firmemente y fuertemente en Él, escuchen bien esto, había algo que la alejaba de Dios. Y no era por falta de fe ni obediencia, sino porque María se creía indigna del amor de Dios. Cuando a la Madre Teresa la fueron a buscar después que había fallecido, encontraron que tenía un libro donde ella apuntaba todas las cosas que le estaban pasando día por día. Y descubrieron algo increíble, que ella en el fondo pensaba que Dios no la amaba. Y quizás la razón de tantas obras que hizo fue algún problema de culpa de heridas del pasado. Pero un día, María, en medio de su búsqueda por paz, por tranquilidad, leyó en un libro algo que la cambió. Decía así en el libro: no puedes evitar que el recuerdo llegue, pero puedes elegir qué hacer con ese recuerdo. Esa frase fue como encender una pequeña luz al final del túnel oscuro y triste que estaba pasando ella. Comprendió que no tenía que luchar contra las memorias ni tratar de borrarlas. Solamente lo que tenía que hacer es dejar de darle a esas memorias y esos recuerdos feos el poder que ella le estaba dando. Desde ese momento comenzó a pensar diferente. Cuando el pasado volvía después que había leído esto y había internalizado una solución, cuando el pasado volvía especialmente en la noche cuando ponía la cabeza en la almohada, ella con una sonrisa lo saludaba al pasado, pero no lo dejaba quedarse. La gran diferencia. Aquí viene el secreto de 3 pasos, hermanos y hermanas, que nos pueden ayudar a luchar con las heridas del pasado. María empezó a reemplazar la culpa con compasión, el miedo con fe y la vergüenza
con aceptación. Cuando por ciertos motivos tenemos complejos de vergüenza de nuestro pasado, no nos olvidemos de algo, que hace 2000 años alguien murió una muerte horrible, lleno de sangre y espina, que fue nuestro Señor Jesucristo, para justamente perdonarnos de todos los pecados que hemos cometido y hacer nuestros pecados blancos como la nieve. Por lo tanto, acepta las cosas que te dieron vergüenza porque ya Jesucristo te las perdonó y no tienes que seguir dándole vuelta en la cabeza. Entonces María, después que entendió todo esto, volvió a acercarse a Dios sin máscaras y con un corazón roto, pero abierto. ¿Saben lo que quiere decir eso, un corazón abierto? Yo lo he dicho en otro mensaje y lo voy a repetir otra vez. Prefiero que me rompan 10 veces el corazón y que nunca el corazón se me vuelva una piedra. Entonces María entendió algo profundo. Las heridas se pueden recordar. Biológicamente nosotros tenemos una camarita aquí en la cabeza donde viene la película de todas las experiencias que hemos pasado en la vida y es imposible sacarlas del cerebro, van a estar ahí. Pero, aunque no las podía sacar, ya esos recuerdos y esas memorias y esas heridas del pasado no tenían que gobernar su vida. Había elegido seguir la palabra de Dios, el ejemplo de Jesucristo, las promesas de Dios y dejar que las heridas del pasado y los recuerdos volaron alrededor de ella como pájaros buitres, pero sin darle importancia. Hermano y hermana, los recuerdos de nuestras heridas del pasado tienen solamente un propósito horrible y oscuro, y es llenarnos a nosotros de vergüenza, de resentimiento y de culpa. Y caemos otra vez y otra vez y otra vez en la misma tontería de creerle a la mente todas esas mentiras porque ya Jesucristo con su sangre nos perdonó. Y esas 3 espinas, que son la vergüenza, el resentimiento y la culpa, cuando se clavan en el alma, tienen una misión cruel. ¿Y ustedes saben cuál es la misión de esos 3 espinas? Destruir nuestro amor propio, destruir nuestros planes, destruir nuestros sueños, nuestra confianza en nosotros mismos, en otras personas y en Dios. Y lo peor, alejarnos de Dios. Si alguien alguna vez ha experimentado que el Espíritu Santo se ha retirado de su cuerpo 30, 40 segundos, créanme que es una experiencia escalofriante. Y se lo digo por experiencia. Ahora, ¿y si todos sufrimos esto? Quiere decir que nadie se escapa si es humano. Así que estamos todos en el mismo bote. Pero por eso significa que debemos de callarnos, debemos de escondernos abajo de una mesa, abajo de la cama, tenemos que llorar en silencio en un cuartito chiquito, tenemos que alejarnos de Dios. No, no y no. Recordar el pasado es parte de ser humano y lo traemos desde hace mucho tiempo, desde el momento que nuestro tartarabuelo Adán nos inyectó en la sangre todas esas cosas malas. Pero la Biblia nos confirma ejemplos vivos de grandes hombres y mujeres de la fe, cuando la iglesia estaba recién comenzando y los hombres tenían una fe realmente gigante, que por más grande que fueran y por más que estén en la Biblia, también sufrieron recuerdos de heridas del pasado. Vamos a ir, por ejemplo, a José.
José en Génesis 37. José, todos ustedes conocen la historia porque es uno de los personajes más lindos de la Biblia. Él fue rechazado por sus hermanos. Él fue tratado de ser muerto por sus hermanos. Él fue vendido como un esclavo. Él fue falsamente acusado por una mujer en Egipto y terminó encarcelado en cárceles llenas de rata y miseria. Y aunque Dios lógicamente lo perdonó, lo levantó a la cúspide de Egipto, el dolor de la traición, del abandono, no desapareció de la mente de él. Y José seguía luchando con recuerdos de heridas del pasado como tú y como yo. Pero cuando se reencontró con sus hermanos, no buscó venganza. Por eso el resentimiento es el número uno que nosotros tenemos que eliminar para no sentir heridas del pasado. Lloró, los perdonó a los hermanos y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios tomó ese mal y lo convirtió en bien. Está en Génesis 50. ¿Qué hizo José? José eligió el propósito de Dios por encima del dolor, por encima de las heridas del pasado que te hacen sentir culpable, avergonzado y otras cosas más. Tú tienes que elegir pensar en los versos que te van a llevar a cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Todas las cosas funcionarán para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Por qué te preocupas entonces? Y cuando vengan esos recuerdos, que muchas veces pueden venir del enemigo, sí, estoy de acuerdo, no siempre. Pero acuérdense siempre de decir un verso famoso: más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Otro hombre que fue un gran hombre de fe, nada menos ni nada más que el rey David, Salmos 32, 38 y 51. Su pecado con Betsabé, que todos sabemos lo que sucedió, y el asesinato de Urías, que él mandó a matar, y otras cosas más feas que hizo. David describe su alma como consumida por el silencio y la culpa. En el Salmo 32 dice: mientras callé, mientras hizo silencio y no quiso confesar, se envejecieron mis huesos. Y eso es verdad, hermanos y hermanas. La culpa, la vergüenza, el resentimiento comienza a trabajar en la mente, se va al corazón, después al alma y después a los órganos del cuerpo, y poco a poco nos va desmoronando nuestro cuerpo. Dijo David en el Salmo 51, que es cuando piensa a darse cuenta y arrepentirse: mi pecado está siempre delante de mí. Y Pablo dijo: aquello que yo no quiero, no tengo que hacer, lo hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. Así que por más grande que sean los hombres y mujeres en la fe de Dios, son humanos. Y los recuerdos de las heridas pasadas los atacan a ellos como te atacan a mí y te atacan a ti. Pero cuando confesó sus pecados, David fue perdonado, fue restaurado. Dios no lo desechó, sino al contrario, lo llamó hombre conforme a su corazón. Pero todo sucedió cuando confesó su pecado. Y cuando vengan las heridas del pasado y esos recuerdos feos, solamente acéptalos, porque confesar en cierta parte es aceptar que sí. Pero de la misma forma que aceptas que sí, que hiciste algo que fue vergonzoso, también acuérdate que la sangre de Jesús te ha limpiado completamente.
Todos estos hombres de Dios, aunque fueron grandes en la fe, cuando ponían su cabeza sobre la almohada, yo personalmente, por alguna razón, me imagino que descansaban sus cabezas sobre espinas. Y tú y yo, debido a los recuerdos de culpa, de vergüenza, muchas veces sentimos lo mismo cuando llega la noche y ponemos la cabeza en la almohada. Pero hoy quiero decirte algo. Dios te ama. Dios te ama mucho. Y Dios te ama no importa quién eres, dónde estás, cómo estás. Dios te ama. Y hoy quiere que tú conquistes las heridas del pasado. Y ahora me imagino que todos ustedes tienen la misma pregunta. Muy lindo, Carlos, todo lo que has dicho, pero ¿cómo se hace el asunto ese de poder librarnos de las heridas del pasado? Meditando y orando me vinieron 4 pasos a la cabeza que yo creo que nos van a ayudar a todos. Primero yo y después ustedes. Número 1, vamos a llorar, pero vamos a llorar las lágrimas que tengamos, pero no nos vamos a detener solo en llorar, sino que vamos a perdonar y a pedir perdón a quien sea y como sea. No hay sanidad si no hay honestidad emocional, y el perdón es ser honesto. Número 2, confiesa tus pecados con honestidad y fe. El silencio prolonga el dolor. Cuanto más tengas dentro de ti en silencio todas las heridas y todos los sufrimientos que te causan esas heridas del pasado, más y más tiempo vas a tener el dolor dentro de ti. Confiésalos. Dios no quiere excusa, sino un corazón abierto. Crece o cree de corazón que Jesús te ama inmensamente. Es tan importante, hermanos y hermanas, no solamente en este tópico que estamos tocando esta noche, sino en todas las cosas referentes al reino de Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Es tan importante que tú estés seguro que Dios te ama inmensamente. Porque en sentir el amor de Dios en tu corazón está el misterio para que tú puedas derrotar las heridas del pasado y ser un hombre, una mujer siempre en victoria. Cuarto, convierte tu herida en testimonio. Y esto es bien importante, porque esto es prácticamente lo que hizo Pablo. Pablo, y todos ustedes lo conocen, no solamente persiguió a los cristianos, pero mató niños, mujeres, hombres cristianos. Si hay alguna persona que tendría que tener millones de recuerdos, de heridas horribles de su pasado, era Pablo. Él tenía lógicamente el, el, el remordimiento y el sentido de culpa de haber matado a tantos cristianos. Pablo dijo en 1 Corintios 15, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ustedes se dan cuenta que aquí Pablo tuvo que confesar algo que me imagino que es nada fácil para un hombre, especialmente un hombre de fe en Dios que es usado por Dios. El tener que decir que él perseguía a la iglesia de Dios, significando con eso que mataba a los cristianos. Y lo hizo. Y fue quizás allí que encontró paz y tranquilidad cuando finalmente dejó salir lo que tenía apretado adentro, y a veces
ese es mi problema y tu problema. Pero también proclamó, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y a mí me encanta esto. Me encanta por la simple razón que cuando vengo a Cristo, una nueva criatura soy. Si tengo heridas del pasado y recuerdo de heridas del pasado que me vienen, lógicamente, porque soy un ser humano, no tengo que olvidarme nunca que cuando Jesucristo entró en mi corazón, transformó mi vida y todo lo que fue en aquel pasado de culpa y vergüenza y otras cosas, lo transformó en una nueva criatura. Por lo tanto, yo hoy en día voy a decir lo mismo que dijo Pablo y tú también. Vamos a decir, soy lo que soy. Y si soy lo que soy, en la confianza que tengo en Dios y en el amor inmenso que siento en mi corazón que Dios tiene por mí, las heridas del pasado no van a tener más remedio que ir poquito a poquito alejándose, alejándose, alejándose y desvaneciéndose. Todos estos hombres de fe, aunque fueron grandes en la fe cuando ponían su cabeza sobre la almohada, yo creo que parecía que descansaban sobre espinas. Y tú y yo muchas veces creo que sentimos lo mismo. Yo te dije los 4 pasos para poder contrarrestar las heridas del pasado. Llora, pero no detengas ahí. Perdona y pide perdón. Confiesa tus pecados con honestidad y fe. Cree de todo corazón que Jesús te ama inmensamente y convierte tus heridas en un testimonio. Hoy entendemos algo poderoso, hermanos y hermanas. El tiempo nos sana lo que solo Dios puede sanar. Todos aquellos que todavía creen que las heridas del pasado y los recuerdos de las heridas del pasado van a ser curadas o sanadas o hechas desaparecer por el tiempo, por favor, no lo crean más porque no va a suceder. No es por resistirla, no es por borrarla, no es por luchar contra ella. Es por elegir no darle poder a esos recuerdos y a esas heridas emocionales y no resistirlas ni querer borrarlas, sino enfocar nuestra cabeza en las promesas y la palabra de Dios en vez de concentrarnos en las heridas del pasado. Y ustedes verán que esas heridas del pasado y esos recuerdos van a ser como buitres que van a estar volando alrededor de ustedes, pero cuando vean que ustedes no le prestan atención e inclusive se ríen de ellos, no van a tener más remedio que volar lejos. Jesús no solamente perdona, Él renueva. Y eso es una de las cosas más importantes cuando queremos salir y dejar atrás las heridas del pasado. Jesús nos perdonó todas las cosas que nos trajeron culpa, vergüenza, resentimiento. Pero no solamente Él nos perdonó, Él nos renueva, que es realmente la base de todo lo que podemos hacer. Pablo, quien entendía el corazón de Jesucristo mejor que nadie, dejó plasmado en Romanos 12 exactamente lo que Jesús te hubiera dicho a ti y a mí. Transforma tu mente por medio de renovar tus pensamientos. Te voy a leer de vuelta porque esta es la llave para que las heridas del pasado empiecen a irse. Transforma tu mente
por medio de la renovación de tus pensamientos. Ya no te enfocas más en las heridas del pasado. Ahora te enfocas en las promesas, en la palabra y en el ejemplo de Jesucristo y de Dios. Te voy a pedir un solo favor para terminar. Cierren los ojos, por favor, por 3 segundos, 4 segundos. Y les voy a hacer 2 preguntas que quiero que la escuchen con atención, se las contesten a ustedes mismos. ¿A qué heridas del pasado les has estado dando poder? ¿A qué voz les estás escuchando o creyendo más? ¿A una voz que venga de tu propia mente o a la voz de Dios? Dios te dice, confía en mí con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. Dime a ti todos tus problemas y todos tus asuntos y yo te diré el camino que tienes que seguir. Por último, hermanos, si estas son las manos de Dios, pon en sus manos todas las heridas que te puedan torturar, que te puedan hacer sentir mal y dáselas a Él. Él es el único sanador de las heridas tuyas del pasado. Hoy te invito, hermano y hermana, a decirle al Señor esto. Y lo vamos a decir entre los dos. Ya no quiero vivir atado al ayer. Hoy elijo vivir libre, con esperanza y con propósito eterno. Y en Cristo, sépalos para siempre, tú eres una nueva criatura y las heridas del pasado no tienen más poder sobre ti. Dios te ama mucho. Si ven este video en el canal que tengo en YouTube, les pido por favor que hagan clic en la palabra suscribirse que está abajo y les pido por favor que me manden comentarios. Por favor, yo los leo todos los comentarios y aprendo de las cosas que ustedes me dicen. Y para poder mejorar los mensajes no hay nada mejor que aprender de ustedes para yo poder elaborarlos. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga a todos.